En este podcast nos vamos a concentrar en el capítulo 7 de Cameron sobre el nacimiento de de la industria moderna. ¿Ok? Este, bueno, en primer lugar hay que entender que en el siglo XVIII van a ocurrir cambios muy significativos en los procesos de producción, sobre todo porque se va a hacer un uso más intensivo de las maquinarias, ¿ok? Porque se va a ir cambiando lentamente el sistema de producción de energía, ¿ok? Y se va a ir pasando de la energía inanimada hacia las energías fósiles, ¿ok? Que son las que hoy en día también se utilizan en el mundo moderno, ¿no? Y bueno, y también se va a introducir toda una serie de materiales nuevos para los procesos de producción, ¿no? De medida que se van a ir desarrollando las técnicas, ¿no? Y bueno, y aquí hay que este, entender que este proceso que llaman revolución industrial normalmente ocurre en el primer lugar donde ocurre es en Inglaterra, ¿no? Hay algunos brotes en el resto de Europa, pero donde ocurre con bastante profusión y se profundiza es en Inglaterra, ¿no? Porque ahí es donde fundamentalmente se van a aplicar las técnicas, no necesariamente se inventan, pero sí se aplican en Inglaterra, ¿no? Lo primero que hay que decir es que hubo una elevación muy acentuada de la producción agrícola, la productividad agrícola se elevó, por lo cual hubo más alimentos, ¿ok? Y esa mayor cantidad de alimentos permitió mantener una mayor cantidad de personas sin que muchas personas tuvieran que intervenir en el proceso de producción de esos alimentos, ¿no? Y de hecho, vamos a ver que durante toda la historia que corre de aquí hasta el siglo XX, va a haber una disminución de la participación de la gente que se dedica a la agricultura. ¿Ok? De hecho, en el siglo XVII aproximadamente un 60% de los trabajadores se dedicaba a la agricultura. Ya para el siglo XIX eso había bajado a casi la mitad, 36%. ¿Ok? Y a mediados del siglo XIX todavía baja, todavía más un 50%, llega hasta 22%. Y bueno, a inicios del siglo XX está por debajo de la mitad de lo que era a mediados del siglo XIX, porque es solamente 10% de los trabajadores. Hoy es muchísimo menos que eso, ¿no? Porque hoy en día el proceso está muy tecnificado, muy lleno de máquinas, ¿ok? Por lo cual cada vez hace falta menos gente para trabajar en la agricultura, ¿no? Eso permite alimentar a una gran cantidad de población, sustentar también la producción ganadera y producir para que la industria tenga materias primas y para todavía que haya excedente para exportar, ¿no? Eso fue lo que empezó a ocurrir hacia el siglo XVII y XVIII y por eso que se da este fenómeno que se le llama normalmente revolución industrial, ¿no? Los bancos también participan en ello porque los bancos se van a ir generando a partir de negocios de orfebrería. La orfebrería es la técnica esa para hacer joyas, ¿ok? Entonces los joyeros poco a poco se fueron dedicando al negocio bancario porque ellos aceptaban depósitos y emitían letras de cambio, ¿ok? Y las descontaban, ¿ok? Y después poco a poco fueron añadiendo la emisión de billetes, ¿ok? Lo cual le fue empezando a dar vida a los bancos, ¿no? Y también este momento es el momento en el cual algunos países forman sus primeros bancos centrales. De hecho, el primer banco central es el Banco de Suecia, que se llama Riksbank, ¿ok? Que se funda en 1654. ¿Ok? El segundo, aunque no es declarado un banco central abiertamente, pero sí lo era, es el Banco de Ámsterdam. ¿Ok? El segundo oficialmente es el Banco de Inglaterra de 1694, pero estos bancos no tenían muchas sucursales, ¿no? Por lo cual, eso facilitara que existiese otros bancos que también emitiesen moneda, probablemente con respaldo en esos billetes emitidos por el Banco de Inglaterra o con respaldo en oro, ¿ok? Y también moneda y billetes fraccionarios, ¿no? O sea, en billetes por debajo de las 10 libras, porque el Banco de Inglaterra
emitía como mínimo billetes de 10 libras, ¿no? ¿Ok? Entonces, en Inglaterra se dio también mucho espacio para la ampliación del negocio financiero, ¿ok? Y bueno, sin embargo, eso también tuvo un bemol, ¿no? Eso lo habíamos visto cuando habíamos hablado un poco del mercantilismo, que habíamos dicho que en Francia, en la época de John Law, 1720, ocurrió una crisis financiera, una burbuja, ¿ok? Y bueno, eso en Inglaterra, y bueno, eso fue una crisis global que afectó a Inglaterra, a Francia y a Holanda, ¿ok? Y por supuesto también afectó a España y América, ¿ok? Eh, claro, en mucha menor cuantía, pero los afectó igualito que la crisis que ocurrió en el 2008 en los Estados Unidos, ¿ok? Eh, eso afecta, porque es crisis global al final, ¿ok? Y bueno, eso provocó que en Inglaterra se emitiera una ley que se llamó la Bubble Act, ¿ok? Que, que eso significa la ley de la burbuja, ¿ok? Que estuvo en vigencia entre 1720 y 1825 y que impedía que las empresas británicas se conformaran en forma de compañías anónimas, es decir, las que se habían conformado se les obligó a ser convertidas en compañías en comandita, ¿ok? Y, y bueno, y aquellas que fueron autorizadas por el Parlamento sí se les permitió, pero se evitaba sobremanera que las empresas pudieran conformarse como compañías anónimas y sobre todo inscribirse en bolsa, que fue el efecto final de la burbuja de 1720, ¿no? También Inglaterra se dedicó mucho a la producción, a la realización de carreteras, ¿ok? De hecho, la red de carreteras en 1750 abarcaba 500 kilómetros, perdón, 5.000 kilómetros, ¿ok? No son carreteras para meter vehículos, ¿no? Pero sí son para meter vehículos de motor, ¿no? Pero sí es para meter carretas y después van a servir para meter locomotoras también, ¿no? Las locomotoras que no funcionan con ¿cómo se llama? Con rieles, ¿ok? Se les puede meter en este tipo de carreteras, ¿no? Entonces, en 1750 había más o menos unas 5.000 kilómetros de carretera, eso se extendió muy rápidamente, en 20 años pasaron a tener 22.500, ¿ok? Y en 66 años más pasaron a tener 300.000 kilómetros de carretera, ¿ok? Lo cual nos dice que creció de una manera impresionante, ¿no? Si nosotros comparamos eso con lo que ocurre, por ejemplo, en América los reyes de España jamás construyeron ninguna carretera y cuando se constituyó la República tampoco, ¿no? O sea, las carreteras son cosas que se vino a construir a mediados del siglo XIX, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? ¿Ok? Y bueno, para mediados de ese siglo XIX también comenzó el desarrollo ferrocarrilero. Ese desarrollo ferrocarrilero va a ser paralelo en Norteamérica, en los Estados Unidos y en Europa, ¿no? O sea, ahí a mediados del siglo XIX comienza a haber muchísimo desarrollo de los ferrocarriles, ¿ok? Y bueno, para que eso se desarrolle, tuvo que ocurrir un proceso, ¿no? Por ejemplo, en 1709, Darby siguió el mismo procedimiento de los herreros para conseguir carbón vegetal a partir de madera, ¿ok? Y eso lo hizo con la hulla, ¿ok? Que le permitió producir coque, que es un carbón de alta pureza, y ese carbón es el que va a servir como combustible para los hornos, ¿no? ¿Ok? Para los hornos de acero, ¿no? ¿Ok? Y bueno, la adopción del invento fue lenta y aquí quiero que entiendan muy bien que todo el proceso de la revolución fue lento, ¿no? Por lo cual no fue un proceso revolucionario como normalmente se dice, ¿ok? Fue un proceso lento en el cual a veces se inventaban las cosas y pasaban 50 años y no se había aplicado ese invento en ninguna fábrica, ¿no? ¿Ok? Entonces la adopción fue muy lenta, fíjense que se inventa en 1709 y se empieza a aplicar en 1750, ¿no? ¿Ok? Y apenas en ese momento se está produciendo el 5% del hierro por ese método, ¿no? ¿Ok?
Después, en 1700, entre 1783 y 1784, hay un señor que se llama Henry Cort, ¿ok? Que patenta el proceso de pudelación y laminación, ¿no? La pudelación es el proceso por el cual el acero, perdón, el hierro se puede convertir en hierro de alta calidad para poder producir acero, ¿no? Y la laminación es cuando ustedes aplanan el hierro, ¿ok? Bueno, cualquier metal, cuando se lamina, lo que hace es aplastarse para hacer una forma, para convertir un lingote en forma de lámina, ¿no? Eso es lo que es la laminación. Entonces, ese proceso lo patenta este señor Henry Cort, ¿ok? Y fíjense, para finales del siglo XVIII, ¿ok? Más o menos se producían 200.000 toneladas de hierro por ese método, ¿no? ¿Ok? O sea que tampoco es un proceso que se aplique inmediatamente, sino que se va aplicando lentamente, ¿no? Y este es el horno que utilizaba Darby, ¿ok? Aquí pueden ver que es un horno de piedra donde se calentaba el hierro para poder hacer todos estos procesos que se hacían en herrería, ¿no? ¿Ok? Y bueno, aquí ven el proceso de pudelación, fíjense que es un horno hecho también con ladrillos, ¿ok? Ladrillos de piedra para poder aguantar la alta temperatura, para poder hacer el proceso ese de pudelación y luego el proceso de laminación, ¿no? ¿Ok? Y bueno, también se habla mucho, por ejemplo, los marxistas utilizan mucho el que la máquina de vapor sea el motor de la revolución industrial, ¿ok? Porque en la teoría marxista la, el motor del desarrollo es el desarrollo de la tecnología, ¿ok? El motor del desarrollo histórico. Y fíjense, en 1698, o sea, finales del siglo XVII, principios del XVIII, un señor que se llama Thomas Savery inventa una máquina que se llama la amiga del minero, ¿ok? Y bueno, unos años después, otro señor que se llama Newcomen inventa una bomba que se llama bomba de vapor atmosférico, ¿ok? Y fíjense, no es sino casi 50 años después que James Watt, ¿ok? Le piden que repare una bomba de estas del Newcomen, ¿ok? Watt era lo que en aquel entonces se llamaba un ingeniero, ¿ok? Que eran en realidad mecánicos que resolvían problemas de las máquinas, ¿ok? Y bueno, este hombre va a entender cómo funciona la máquina y la va a mejorar, ¿no? Y de hecho, en el año de 1769 patenta un condensador separado que simplificaba la bomba, ¿no? ¿Ok? Y en el año 1774, otro señor que se llama John Wilkinson patenta un sistema de taladrado, ¿ok? Para fabricar cañones. Antes los cañones se fundían de una sola pieza con hueco y todo, ¿ok? Que a partir de 1774 se va a producir el bloque de metal y se va a taladrar, ¿ok? Para crear el alma del cañón, ¿ok? Y bueno, en el año de 1775, el señor Pat, que había inventado esa bomba que simplificaba la bomba Newcomen, ¿ok? Que es la máquina de vapor, ¿ok? Se asocia con otro señor de apellido Boulton y logran extender la patente de la máquina porque todavía no había sido aplicada, ¿no? ¿Ok? Y se le hicieron además muchas mejoras, ¿no? Eso fue lo que justificó la extensión de la patente, porque ellos dijeron que habían mejorado la máquina y por eso pedían una extensión de la patente. Y en el año de 1785 se usó por primera vez esa máquina en una fábrica de hilos, ¿ok? Fíjense que se tardó bastante para que se aplicara, ¿no? Se usó por primera vez en una fábrica de hilos. Aquí estamos viendo la máquina que se llamaba Amiga del Minero, ¿ok? Con un dibujo, porque me imagino que no hay máquinas de esas para, para conocerlas hoy en día, ¿ok? Y esta es la máquina de vapor también en un dibujo, ¿ok? La máquina de vapor de Newcomen. Fíjense que es un armatoste excesivamente grande. Ahí vemos el tamaño de la persona comparado con la máquina, ¿ok? Y bueno, y después la máquina de vapor de Bats, fíjense que es como si fuese una especie de tren, ¿no? ¿Ok? No es un tren porque está fijo, ¿ok?
Y tiene todas estas poleas que se mueven, ¿ok? Pero fíjense la diferencia de tamaño entre eso y esto, ¿no? ¿Ok? Lo cual habla de simplificación, ¿no? Y todo el proceso, en la medida en la que se va tecnificando, se va simplificando, ¿no? Bueno, simplificando en términos de menos complicado, pero complicado en el sentido de muchísimo más eficiente, ¿no? ¿Ok? Y bueno, la industria que más se desarrolla en esta primera etapa del desarrollo industrial es la industria textil. ¿Ok? Y fundamentalmente se desarrolla en Inglaterra y en Gales, ¿ok? Que se desarrollan inicialmente en la lana. ¿Ok? Escocia e Irlanda se dedican a producir lino. ¿Ok? O sea que hay una separación, ¿no? ¿Ok? Y bueno, luego en la región de Lancashire, en el siglo XVII, ¿ok? Se introducen la seda y el algodón, ¿ok? Para hacer telas de ese tipo, ¿no? Y resulta que las fábricas de seda y algodón eran las que tenían menos regulación, ¿no? ¿Ok? Pues de hecho las de lana y las de lino tenían mucha regulación, ¿ok? Y eso también va a provocar que lo que más se desarrolle sea la seda y el algodón, ¿no? O sea que eso nos indica que probablemente cuando el gobierno se mete, impide que se desarrolle ese mercado, ¿no? Y ahí se ve se palpa evidentemente que así es como pasa, ¿ok? A pesar de que nosotros los venezolanos tenemos la costumbre de creer que es bueno que el gobierno se involucre para que el gobierno apoye, ¿no? Cuando el gobierno se involucra, probablemente el negocio se detiene, ¿ok? Entonces, en 1733, John Kay inventa una máquina que se llama la lanzadera volante, ¿ok? Que permite aumentar la productividad textil, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, las fábricas de telas, ¿ok? Comenzaron a presionar a las fábricas de hilo para que se produjera más hilo, ¿no? Entonces, eso creó un cuello de botella, ¿ok? Que solamente fue resuelto aproximadamente 30 años después, cuando James Hargreaves inventa una máquina que se llama Jenny, ¿ok? Que permitía producir más hilo con mucha menos mano de obra, ¿no? Y aquí empiezan a haber problemas porque vamos a ver más adelante, ya en el siglo XIX, que va a haber unos grupos de personas que van a entrar a las fábricas y van a destruir las máquinas porque consideran que las máquinas destruyen trabajo, ¿ok? Y eso es un mito que todavía persiste en la humanidad. Nosotros creemos que cuando se inventa una máquina nueva o un proceso nuevo, eso destruye trabajo y pone a la gente en el desempleo. Eso es falso de toda falsedad. Si eso fuese verdad, nosotros no hubiésemos sobrevivido al siglo XVIII y XIX. ¿Ok? O sea, más bien la población ha crecido, ¿ok? Por lo cual ha habido nuevas fuentes de empleo, ¿no? O sea, no es que se destruye empleo, se crean nuevos empleos. ¿Ok? Bueno, en 1769 el señor Richard Arkwright inventa otra máquina que se llama el bastidor de aguas, ¿ok? Que usaba energía hidráulica, pero esa máquina era muy cara y muy aparatosa, ¿ok? Y bueno, entre 1774 y 1779, Samuel Crompton desarrolla una máquina que se llama The Mule, ¿ok? Y en 1790 se adaptó a una máquina de vapor, ¿ok? Y esa fue la máquina de hilado preferida de la revolución, ¿ok? Y sobre todo se utilizó para hacer algodón, ¿ok? Lo cual incrementó mucho la producción de hilo. Y entonces ahora se volteó la tortilla, ahora eran las textileras las que no corrían al ritmo de producción de las fábricas de hilo, ¿no? Entonces ahí es donde en el año de 1785 el señor Edmund Cartwright, y fíjense que el proceso siempre es lento, no es un proceso de la noche a la mañana, se tardan 10 o 15 años en desarrollar una máquina, ¿ok? Edmund Cartwright inventa un telar mecánico que fue líder hasta 1820, cuando se inventa otra máquina de hacer telas por una empresa que se llama Sharp and Robert de Manchester, ¿ok? Y bueno, aquí tienen un poco los gráficos para que vean, fíjense, esta es la hiladora que se llama Jenny, ¿ok? Que es para fabricar hilo, ¿ok? Está la lanzadera volante, que es el aparato ese que se usa para hacer telas, ¿ok?
está el bastidor de aguas, que es el aparato que les comenté que era muy complicado y aparatoso, ¿ok? Y aquí tienen The Mule, ¿ok? Que es una fábrica, es una máquina que hace telas, ¿ok? Es más, todavía hay de estas máquinas funcionando, ¿no? Yo he visto estas máquinas en algunos telares venezolanos, ¿ok? La Mule, ¿ok? Y este es el telar de Carroy, también de ese telar ahí en Venezuela, ¿ok? este, que sirve para hacer telas, ¿no? Para hacerlas mucho más eficientes porque acuérdense que el proceso al final lleva a presionar la producción de telas y por eso es que se hacen los inventos en las máquinas de hacer tela, ¿no? ¿Ok? Ok, fíjense, y hay que dedicarle un capítulo especial al algodón porque el algodón, ¿ok? Es un producto que no se produce en Inglaterra, ¿ok? El algodón es un cultivo tropical, ¿ok? Por lo cual lo importan de la India y después lo importan de algunas islas inglesas, ¿ok? Y bueno, y también lo importan en el sur de los Estados Unidos, ¿ok? Del sur de los Estados Unidos. De hecho, esa es una de las razones del por qué va a haber una guerra de secesión, porque el sur de los Estados Unidos le vendía algodón a Inglaterra y el norte no estaba muy contento con que eso pasara. ¿Ok? Y entonces, esa es una de las razones por las cuales explota el conflicto, ¿no? Más que por la esclavitud, ¿no? Y era un negocio donde se usaba mucha mano de obra y eso era lo que justificaba la mano de obra esclava, ¿no? Porque se necesitaba mucha mano de obra, ¿ok? Y el proceso más difícil era el proceso de separar de las semillas de las motas de algodón, ¿no? Pues el algodón es la flor de esa planta, que es flor y fruto al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, en esa flor, en medio de ella, están las semillas, ¿no? ¿Ok? Que son las semillitas con las que se siembran las nuevas matas de algodón, ¿ok? Pero esas semillas no sirven, ¿ok? En el proceso de hacer hilo, ¿no? Entonces, tienes que sacar la semilla. Eso antes se hacía a mano, ¿ok? Por eso que se necesitaba tanta mano de obra esclava, ¿ok? Para poder recoger las flores y después quitarles la semillita, ¿no? Entonces, en el año de 1793, un señor que se llama Eli Whitney inventa una máquina que desmotaba mecánicamente el algodón, ¿ok? Lo cual, por supuesto, hacía que tener esclavos fuera improductivo, ¿no? Y esa es la razón por la cual ya hacia mediados del siglo XIX es absurdo tener esclavos, ¿ok? Y bueno, y a pesar de eso, bueno, el sur insistió en que ellos querían tener esclavos, el norte no quería, ¿ok? Y se inició esa guerra que de verdad no tenía ningún sentido, ¿ok? Y fíjense, esta es la bendita máquina desmotadora, o sea, por allá arriba se mete las flores del algodón, ¿ok? Y aquí abajo sale el algodón en forma de peloticas, de motas, ¿ok? Entonces, sin las semillas salen por otro lado y esas semillas, por supuesto, sirven para sembrar más matas de algodón con la finalidad de que el proceso no se detenga, ¿no? ¿Ok? Esa es la bendita máquina desmotadora. Fíjense que también es una máquina excesivamente grande, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué pasa con lo de la locomotora, ¿no? Fíjense, en el año de 1801 el señor Richard Trevenick inventa la primera locomotora. Esta es una locomotora que funciona con rieles, ¿ok? Y que va a ser usada inicialmente en los procesos de extraer minerales de las minas, carbón y hierro, ¿ok? Y fíjense que está la máquina y se ve el vagón de atrás que está lleno de carbón, ¿no? Porque efectivamente para eso era para lo que se usaba, ¿no? ¿Ok? Y bueno, esta es la locomotora, ¿ok? Que inventa George Stephenson. Fíjense que a pesar de que esto usa rieles, se le puede introducir ruedas y funcionaría como si fuese un carro. Lo que pasa es que no se usaba mucho de esa manera, se usaba más bien con rieles, ¿ok? Este, esta, esta máquina funcionaba con el principio de la máquina de vapor, ¿ok? Y fíjense, el señor George Stephenson es un ingeniero autodidacta, ¿no? Es un tipo que no estudió nunca en ninguna universidad, o sea que es un mecánico que se especializó tanto que sabía, además de reparar las máquinas, construirlas, ¿no? Que eso era lo que estaba pasando en esta época. De hecho, las universidades no tienen carrera de ingeniería, ¿ok? Salvo
Polytechnique en Francia, que se creó con la intención de tener una universidad dedicada a la ingeniería, ¿ok? Que la crea Napoleón, y después en Inglaterra con las diversas universidades, Oxford, Cambridge, que derivan del estudio de la física y de la matemática la especialización en ingeniería, ¿no? ¿Ok? O sea que originalmente lo que hacían los alumnos era estudiar matemática, física y probablemente química, ¿ok? Y entonces después de eso conseguían una autorización para actuar como ingenieros, ¿ok? Así era como funcionaba en el siglo XIX, ¿no? ¿Ok? Y bueno, aquí pueden ver ya casi la máquina funcionando, ¿ok? Originalmente trabajaba en minas de carbón, que era una máquina fija que tenía unos rieles muy cortos que sacaba el carbón de la mina, ¿ok? Luego se construyó una línea férrea que unía los pueblos de Stockton y Darlington, ¿ok? Y eso empezó a funcionar más o menos en 1825, y en 1830 se inauguró una línea que unía Liverpool con Manchester, ¿ok? Y Liverpool y Manchester están en Escocia, ¿ok? Y bueno, pero en este momento las locomotoras no transportan personas, sino que transportan productos, ¿no? O sea, transforman producto minero, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y aquí también tiene mucha importancia la química, ¿ok? Acuérdense que habíamos hablado de un proceso de desarrollo en el cual las ciencias van derivándose de algunas disciplinas llamadas ciencias ocultas o artes ocultas, ¿no? Entonces, la química se desarrolla a partir de la alquimia. O sea, antes del siglo XVIII, casi todo el mundo que hacía algo de química era alquimista, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, un alquimista que se llama Antoine Lavoisier, ¿ok? Es quien inventa o descubre la ley de la conservación de la masa, y ahí comienza la química a funcionar como ciencia, pues, ¿ok? Y fíjense, eso ocurre más o menos en los periodos previos a la Revolución Francesa, ¿no? Y en 1790, cuando se está produciendo la Revolución Francesa, se desarrolla la producción de cloro, ¿no? Y el cloro va a ser un producto que se va a utilizar en la industria textil para blanquear las telas, ¿ok? Y después se va a utilizar para otros procesos dentro de la misma química, ¿no? Y buena parte de todos esos inventos se hacen en Francia, ¿ok? Pero sirven de base para la industrialización de Inglaterra. Por eso que les dije que no todo se inventa en Inglaterra, ¿ok? Algunos procesos se inventan en Francia, pero se terminan aplicando en Inglaterra, ¿no? Y fíjense, aquí tienen un dibujo, ¿ok? De una planta química que producía ácido sulfúrico, ¿ok? Que fue inventada por John Reebok, ¿ok? Y bueno, ese ácido sulfúrico originalmente se usa para fabricar fertilizantes, ¿ok? Después, mucho más adelante, para las baterías de los vehículos, ¿ok? Se usa en los procesos textiles, se usa para la realización de explosivos, ¿ok? Y se usa también para la realización de muchos productos farmacéuticos, ¿no? ¿Ok? Aquí tienen la separadora de gases del Lavoisier, ¿ok? Que con este proceso él estudia la combustión, ¿ok? Y ahí refuta la teoría del flogisto, que es una teoría que creía que las cosas se encendían porque había un fuego interno que se llamaba flogisto, ¿no? ¿Ok? Entonces, él es el que descubre que la combustión está muy asociada a la presencia de oxígeno, ¿ok? Y que ese oxígeno también es necesario para la respiración de los animales, de las plantas, ¿ok? Incluso es producto de del proceso de respiración de las plantas, ¿ok? Y bueno, aquí vemos un laboratorio de uno de estos químicos, alquimista químico, ¿ok? En 1790, el señor Claude Louis Berthollet, que es quien inventa el cloro, quien descubre la producción del cloro, ¿ok? Y ese cloro sirve inicialmente como decolorante para las telas, ¿ok? Pero también se utiliza para otros procesos, ¿no? ¿Ok? Aquí lo ven a él trabajando con su bata de laboratorio, ¿ok? Con su
mandil de laboratorio, no es una bata, sino que es como una especie de delantal, ¿ok? Y bueno, aquí tienen eso un poquito más sofisticado, ¿ok? Ya en 1791, otro químico, el señor Nicolas Leblanc, descubre el proceso para producir la sosa cáustica y la potasa, ¿ok? Y este, eso se hace a partir de la sal, ¿ok? O sea, el cloruro de sodio, ¿ok? Este es el dibujo de la máquina con la que se hacía eso, ¿ok? Y bueno, y fíjense, que habíamos dicho que la población tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que el crecimiento de la población es lo que le dio la posibilidad de tener más mano de obra, a pesar de que la- las máquinas destruían trabajo, como decían los ludistas, ¿ok? Toda esta gente conseguía trabajo en las fábricas porque se eliminaba trabajo en un tipo de negocio, pero se abrían oportunidades de trabajo en otros lados, ¿no? Entonces, fíjense, el crecimiento se muestra inicialmente solamente Inglaterra y Gales, porque si se acuerdan, en 1707 se unifican Inglaterra y Escocia, ¿ok? Entonces, para que vean cómo crece Inglaterra sola, ¿ok? Junto con Gales, poblacionalmente, y para que vean después cuando ya está introducida Escocia, cómo crece la población en esta época, ¿ok? Eso también es lo que es parte de lo que después Malthus le va a dar miedo y va a creer que la población va a crecer menos que los alimentos, por lo cual vamos hacia un colapso, ¿ok? Lo cual es mentira, era mentira en la época de Malthus y es mentira todavía, ¿no? ¿Ok? A pesar de que hay mucha gente que todavía cree en ese mito, ¿ok? Esta tabla la consiguen en el libro de Cameron en la página 211, ¿ok? Bueno, con eso termina este podcast, ¿ok? Veremos el siguiente sobre las condiciones del siglo XIX, ¿ok? Gracias.